Bienvenidos hermanos y amigos al estudio de la palabra de Dios. Y hoy día nos encontramos entonces con el capítulo 11 y vamos a tratar de avanzar desde el versículo 15 en adelante. Y hemos titulado esta porción Siguiendo o Sigue la Visión. Porque sabemos que el capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12 habla pues de estas visiones. En el versículo 15 y 16 dice la Escritura: vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se la pueda enfrentar. Y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. En estos dos versículos, al final, se habla acerca de la tierra gloriosa, referida a Israel, que era la tierra gloriosa. Estos dos versículos, el 15 y el 16, predicen la victoria de Antíoco el Grande sobre Egipto. Esto causará mucho sufrimiento, muchos males a Israel, porque Israel estaba en la mitad de estos dos reinos que se enfrentaban, el reino del norte y Egipto, y entonces Israel estaba en medio de todo esto. Ahora, causó mucho sufrimiento, como decíamos. Ahora, la profecía de Daniel fue cumplida de forma extraordinaria. Se cumplió todo lo que él había dicho. Y más o menos hubo 125 años que se cumplió con todo detalle. Hubo 125 años que tuvieron que pasar para que se cumpliese con detalle esta visión. Versículo 17. En el versículo 17 dice la Escritura: afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le hará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Esto más o menos nos lleva al año 198 o 195 antes de Cristo, cuando Antíoco el Grande firmó un tratado con Egipto y entregó a su hija Cleopatra a Ptolomeo Epifanes en matrimonio, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para poder tener una alianza y estar tranquilo. Pero como dice acá, hará convenio, le hará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. No le resultó, porque al cabo de algunos años entonces muere Antíoco el Grande. Entonces, versículo 18 al 20, cuando habla de volverá después su rostro a las costas, y esta es una referencia a Grecia, allí donde fue a actuar Antíoco el Grande. No solo atacó a Ptolomeo, sino también contra Lisímaco. Sin embargo, la Escritura dice, pero un príncipe le hace cesar su afrenta. Se refiere a otro linaje, es decir, al imperio de Roma, al imperio romano, que comenzaba a surgir en el occidente y avanzaba hacia el oriente. Entonces, Roma construía el imperio
a través de grandes impuestos a los pueblos conquistados. Entonces el pueblo conquistado tenía que pagar tributo entonces constantemente al imperio romano. El versículo 21 dice lo siguiente: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Y aquí está la profecía, se refiere a un rey en la línea genealógica de los Seleucidas, Antíoco Epifanes. Él fue una figura del anticristo. A este Antíoco se le consideró un hombre malvado a causa de sus blasfemias que decía, y llegó a ocupar entonces el trono con un programa de paz, y así como el anticristo va a obtener el poder. Con un programa de paz el anticristo aparecerá entonces tratando de traer paz a este mundo. Verso 22 al 24 dice: las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como una inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riqueza repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. El príncipe del pacto se habla aquí. ¿Quién es el príncipe del pacto? Probablemente tiene la referencia al sumo sacerdote Onías III, que fue derrocado y asesinado. Entonces, en ese caso, Antíoco asumió el poder con maniobras engañosas. O sea, no solamente trajo un programa de paz, entre comillas, también hizo maniobras engañosas. Y vamos a ver en tercer lugar lo que este hombre hace. Del versículo 25 al 28 se describe la campaña de Antíoco y su victoria sobre Egipto. Se sentarán en una misma mesa, y sigue en la escritura. Este rey Antíoco no era de fiar, era un engañador. Era un engañador, maniobras engañosas y un programa de paz, entre comillas. Versículo 29 al 30, Antíoco lleva a cabo una segunda campaña contra Egipto, pero no tuvo éxito esta vez, a causa de la flota de Roma. Aquí se llama las naves de Quitín. Las naves de Quitín pues son las naves de Roma, pero algunos judíos traicionaron a su propio pueblo y se unieron tanto a Antíoco como al Imperio Romano para cobrar impuestos a sus paisanos de su mismo pueblo. Y entonces, sin embargo, hay un remanente siempre que está a la expectativa entonces de nuestro Señor Jesucristo, que viene por segunda vez. Antíoco se lanzó contra Jerusalén, asesinando a 100.000 judíos. Imagínese la cantidad de personas, ¿no? Antíoco hizo que ya no
se sacrificase diario en el templo, y en su lugar ofreció la sangre y el caldo de un cerdo sobre el altar. Vale decir entonces que a la muerte de los 100.000 judíos, el segundo paso fue prohibir el sacrificio en el templo, sino que en vez de eso, en tercer lugar, dice: voy a ofrecer la sangre y el caldo de un cerdo sobre el altar. Y en cuarto lugar, además colocó la imagen de Júpiter para que pueda ser el dios de ese lugar. Pero, sin embargo, en el versículo 32 dice, la última parte, dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, ¿no? Se esforzará y actuará, ¿cierto? Entonces, ahí hay siempre un pueblo de Dios que está poniéndose en la brecha para esforzarse, para actuar, ¿no es cierto? Entonces, en medio de un reinado y de un ser malvado, como decíamos, llamado el anticristo de ese entonces. Del verso 33 al 36, bueno, al 35, nos habla entonces acerca de los sabios. Los sabios, hombres justos, hombres íntegros. Sin embargo, dice el verso 32, dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Verso 33. Los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Y el verso 35 dice también: algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta que el tiempo determinado, porque aún para eso hay plazo. Entonces Dios está todavía actuando en medio de nosotros. Dice que el verso 35 dice: para ser depurados, dice: para ser limpiados, dice: para ser emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Entonces Dios sigue trabajando. Nosotros esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos su segunda venida. Y esa segunda venida será, lo recibiremos si viene ahora, más tarde, y estamos vivos todavía, seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes. Entonces, y nuestra vestidura o la vestidura de aquellos hombres, de aquellos sabios, dice, van a ser depurados, limpiados, van a ser emblanquecidos. Y entonces Dios siempre haciendo que su pueblo sea más santo. Dios procurará de alguna manera que su pueblo viva en santidad, que es importantísimo en cada uno de nuestras vidas. Que Dios nos bendiga, y será hasta el próximo video que quizás estaremos terminando este capítulo 11. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.